Quedó ya en firme las sanciones que aplica la Secretaría Anticorrupción contra dos exfuncionarios de la Policía Federal. Esto es muy importante. Se trata de Frida Martínez Zamora, y quien era exsecretaria general de esta corporación ya extinta, y también de Damián Canales Mena, extitular de un área que se llama División de Inteligencia, o se llamaba División de Inteligencia. Ambos eran identificados como parte del círculo cercano al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, este priista que estuvo pues casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto en este cargo. Ambos son o fueron acusados en su momento, y es lo que queda ya en firme, de un presunto desvío de $65 millones relacionado con una adquisición de una tecnología, de un malware espía, para hacer espionaje desde esta Policía Federal. Ahora que los políticos del PRIAN pues han tomado este disfraz, esta nueva bandera de estar en una pues supuesta cruzada contra el crimen organizado, pues vale la pena para el pueblo de México recordar quiénes son y qué hicieron en sus gobiernos, porque al final ellos parecían una mafia enquistada en la administración pública. No solo es el caso de estos dos exfuncionarios de la Policía Federal, sino también la propia trayectoria de Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación, o del propio Enrique Peña Nieto, y así podemos ir a lo largo de la historia. Recordar rápidamente que en el caso del narcotráfico, pues en el periodo del PRI en el gobierno, pues el cártel de Guadalajara traía la plana mayor, charolas de la Dirección Federal de Seguridad, como si fueran agentes de esa corporación. Y en el caso del PAN en el gobierno, pues el claro ejemplo es Genaro García Luna, que supuestamente estaba al frente de la guerra contra el narcotráfico y al final estaba asociado con el cártel de Sinaloa. Preguntarle su opinión sobre este caso de que ya quedan asentadas estas sanciones, y también de esta hipocresía de los políticos del PRIAN. Hay este caso que también se presenta denuncia penal, no solamente administrativa, y hay muchos otros que hace poco mencioné, vinculados con el caso García Luna, que la Fiscalía General de la República ya hizo detenciones. ¿De qué se trataba? García Luna, no solamente en el periodo que fue secretario de Seguridad, con lo que ya conocemos de resultados de ese periodo, que fue más violencia, más homicidios, más dolor para el pueblo de México. Y al mismo tiempo ya conocemos que en realidad, más que una guerra contra el narco, pues decidieron asociarse a un cártel. Es de todos conocido y hay suficientes pruebas para confirmar esto. Se asociaron con el cártel de Sinaloa en contra de otros grupos delictivos, cosa que nosotros jamás haríamos. Jamás. Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuencia organizada, ni con delincuentes de cuello blanco. Entonces, en ese periodo, no solamente fue esta desgracia, porque así es, para México, sino que además se utilizaron recursos públicos para comprar equipo a precios muy altos, precios que no correspondían con lo que era. García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada o varias empresas privadas que se dedican a la seguridad, a vender equipos para la seguridad, importados principalmente. Entonces vendía desde cámaras de seguridad hasta equipos muy elaborados,
como de espionaje. Entonces, el gobierno de Peña Nieto y otros gobiernos estatales, durante ese periodo, le compran a las empresas de García Luna equipo. Cuando se hace la investigación, pues resulta que el equipo o nunca llegó, o estaba al triple o al cuádruple o al quíntuple de precio. Es decir, había corrupción en esta venta. Estas pruebas ya no se usaron en el juicio de García Luna vinculado, que lo vincula con el narcotráfico en Estados Unidos. Ya no fueron parte de la investigación, pero sí son parte de investigaciones en la Fiscalía General de la República y de investigaciones de la UIF, que recientemente tuvo una resolución en donde los empresarios vinculados con esto tienen que regresar el dinero. Ya va a venir la UIF a informar esto. Y se están localizando propiedades de estos empresarios para que con ello se pague al gobierno de México. Pero lo importante que se sepa es que García Luna no termina su contubernio con el poder y los grupos delictivos en 2012, continúa hasta el 2018. Incluso en algunos casos de contratos que siguieron un poquito después sin que lo conocieran las dependencias, y en el momento que supieron se denunció adecuadamente ante la Fiscalía General de la República o ante la Auditoría Superior de la Federación o lo que era antes la Secretaría, ¿cómo se llamaba antes? La de Raquel, Función Pública. Entonces, la resolución que saca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que ver con eso, con la demostración de que en efecto, durante el periodo de Peña Nieto se compraron equipos a las empresas de García Luna a precios muy altos y otras investigaciones relacionadas con esto. Y tienes razón, ahora hay un esquema de propaganda, porque es propaganda, de que el gobierno de López Obrador fue corrupto o que nuestro gobierno incurre en casos de corrupción. Cuando se encuentra alguna situación de corrupción, primero se busca frenar previamente, como fue el caso de la compra de medicamentos el año pasado, que nos dimos cuenta, o Raquel Buenrostro se dio cuenta, que algunas personas estaban queriendo comprar medicamentos a otros precios o a empresas que no podían suministrar esos medicamentos, y se paró esa compra. Entonces y se despidió a los funcionarios públicos. Es decir, no llegó a concluirse ese episodio de corrupción, porque se detectó previamente, de manera preventiva se tomaron medidas. Y hay otros casos en donde se encuentra que hay problemas y de inmediato actúa la Secretaría o se presenta ante la Fiscalía General de la República. Entonces sí, en efecto, hay mucha desfachatez, por decirlo menos, en decir que hay corrupción cuando en realidad pues fueron gobiernos muy corruptos. Y aquí, en nuestro gobierno, cuando se encuentra que hay un caso, se presume un caso, de inmediato se investiga y se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y hay varios casos que hemos señalado aquí en la mañanera. Y van a seguir la investigación de muchos casos que trae la Fiscalía, que siguen su proceso de investigación. No habría los recursos que tiene el gobierno de México para los programas de bienestar, la inversión pública y la operación del gobierno si hubiera la corrupción del pasado. Así de sencillo, es la mejor muestra. Son 1 billón de pesos que se dan a programas de bienestar y aumento en la recaudación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la principal corrupción de antes estaba en la condonación de impuestos.
Y eso desde el 2019 está prohibido. Y si hay un caso se atiende. Pero en efecto, hay una campaña que la verdad no afecta ya mucho, porque la gente sabe cómo estamos trabajando. Y que en el caso de García Luna también recordar que estos aparatos de espionaje pues estuvieron presentes tanto en el gobierno de Vicente Fox cuando estaba al frente de la AFI y después cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y que este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera lo que documenta es que son más de 700 millones de dólares implicados en estos fraudes que relacionan a la familia Weinberg y que ahora va a tener que, de acuerdo con esta resolución de la Corte de Miami, va a tener que devolver a México más de 500 millones de dólares, que también es una cifra muy importante. Presidenta, también en otro caso de este combate a la corrupción del pasado, hay un tema que se dejó crecer, no solamente es el crimen organizado en su modalidad de narcotráfico, sino en otras modalidades. En los sexenios del PRIAN creció el tema del huachicol por dos vías. Una de ellas es que pinchan los ductos y sacan el combustible.